Porque hay gente que Dios empieza a levantarlo y lo lleva a otro nivel. Hay gente que el diablo se le puso en el camino. Hay gente que el diablo lo quiso matar. Hay gente que el diablo lo quiso afligir. Pero todavía están de pie, pastora. Todavía están de pie. Quisieron abandonar, quisieron renunciar, quisieron correr, pero todavía están de pie. Y si están de pie, los demonios no te van a detener. En primer libro de Samuel, en el capítulo 17, verso 31, fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl que le hizo venir. Y dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de tu siervo, a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venías un león o un oso y se llevabas algún cordero de las manadas, salía yo tras él, lo hería y se lo arrebataba de la boca y se lo revolvía contra mí. Le echabas mano a las quijadas, lo herías y lo mataba. Ya fuera león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Dígale que está a su lado: vencieron al gigante. ¿Cuántas personas, profetas, cristianos, no cristianos, a diario tenemos guerra, tenemos luchas y tenemos batallas? Peleamos con cosas que desconocemos. Nos golpean, pero no sabemos de dónde viene el golpe que recibimos. Simplemente andamos caminando con el dolor, hablamos con el dolor, pero nos preguntamos a veces: ¿por qué me siento desanimado? ¿Por qué las fuerzas se me han acabado? ¿Por qué no tengo como ese deseo de ir a la iglesia o de buscar a Dios? Hacemos tantas preguntas, pero la realidad de esto es que a veces no es hacerse unas preguntas, a veces conectarse con Dios para saber. Cuando David estaba siendo perseguido por aquellos hombres de Saúl, en una ocasión llegó David a un lugar y le preguntó a Dios: ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué no puedo estar tranquilo? Donde quiera que estoy, tengo que salir corriendo porque los hombres de Saúl vienen a buscarme para matarme. Pero Dios le respondió a David en ese momento y le dijo: métete a la chequina para que tú veas. Dios le dice a David: perdón, métete a la chequina para que tú veas de dónde vienen los que te persiguen. Y hay gente que tiene que meterse a la presencia de Dios para que conozca quién fue que se levantó, quién es que te está golpeando, cuál es el que se opuso en el camino, para que tú no continúes en la batalla. Si por favor le pueden dar un chin de volumen a esto, estoy medio fónico de la garganta y no quiero dejar este pueblo vacío, quiero dejarlo cargado. El secreto de esto está dentro de la presencia de Dios. David dijo que el que es de abajo, las cosas de abajo ve, pero el que es de arriba, todos lo ve. Por eso a los chiquitos nos cuesta tanto mirar para arriba y es tan fácil y grande que vernos nosotros. Ay, aquí pasando. Así como tenemos estaturas terrenales, también tenemos estaturas espirituales. No es muy fácil un pequeño espiritual que mirar las cosas que un grande espiritual está visualizando. Alguien se despierta aquí y se anima conmigo para poderles predicar. Alguien se despierta y se anima conmigo para poderles predicar. Lo que le estoy diciendo, todo lo que usted va a hacer, usted necesita conectarse a la presencia de Dios. Usted sin la presencia, por eso David dijo, por eso dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, entonces déjame aquí. Porque él sabía que sin la presencia, él se iba a perder, él se iba a confundir, podría ser vencido. Pero el que lleva la presencia, no hay ejército del diablo ni de demonios que te puedan detener en el camino. Aunque no tenga fuerza, va a conectarte con Dios. Aunque esté desanimado, va a provocar
provocar un avivamiento. Aunque te siente herido, va a provocar la gloria. Aunque esté golpeado, va a provocar una manifestación. Pregúntame por qué. Porque no es con tu fuerza, es con la de Él. Y cada vez que tú estás caminando y estás metido en la presencia de Dios, todos tus pasos están contados y están direccionados. Porque la misma presencia es que te decides tu destino. Por eso yo, buscando a Dios en una ocasión, estaba en una montaña a las 3 de la mañana clamando, y el Espíritu Santo se me reveló y me dijo: no pases por tal calle porque la mes va a estar ahí, te va a agarrar. Y yo me fui, pastora, de casco duro, de cabezón, y fui al banco. Y cuando salgo del banco escucho la voz del Espíritu Santo que me dijo: te advertí que no pases por aquí porque la mes te vas a agarrar. Y me dijo: sigue derecho. Y yo iba a doblar, y cuando yo iba a doblar, ahí estaban las grúas de la policía de la mes agarrando por casco. Pero el Espíritu Santo me dijo: te dije que no pasara por aquí. Y yo pasé de casco duro. Por el momento el Espíritu Santo volvió y me habló y me dijo: sigue derecho para que no te atrapen. Alguien está aquí. Es que cuando tú estás metido en la presencia, todo lo que va a pasar en 20 años, ya Dios te lo está mostrando ahora. Lo que le va a pasar a tu vecino, ya Dios lo está revelando. Por eso los profetas no vivían delante del pueblo, no andaban en las redes sociales. Los profetas estaban metidos en la cisterna, estaban metidos en la cueva, estaban metidos en la montaña. Necesitamos gente que se meta a la montaña, que vuelva y necesitamos personas que se vuelvan a conectar en los lugares secretos con el Padre. Necesitamos gente que apaguen los teléfonos. Necesitamos gente que tumben los televisores y que se empiecen a buscar a Dios. Tenemos una necesidad, no es de ver lo que está pasando en el mundo. Tenemos la necesidad de que Dios nos diga lo que vamos a hacer. Y vemos, hablando de un David, que era hijo de un hombre llamado Isaí de Belén. Este hombre tenía 8 hijos. Y David era el menor de la casa. Apacentaba las ovejas del padre en el campo. Y mientras está apacentando las ovejas en el campo, todos los banquetes que se hacían dentro de la casa de Isaí, David no sabía compartir ninguno de ellos, porque la asignación de David simplemente era menospreciado por sus hermanos. Y el trabajo que tenía David era simplemente día y noche velar por unas ovejitas. Mientras que se hacían fiestas y se hacían buenos banquetes y allí se comía cosas buenas, David estaba comiendo paja detrás de las ovejas, porque no podía dejar las ovejitas que estén solas. ¿Por qué? Porque habían tantos leones y tanto oso en ese tiempo, que cuando si David se descuidaba, cuando podía volver a llegar, no podía encontrar nada. Por eso David no dormía. David de día la apacentaba, pero de noche velaba por las ovejas. Y de repente dice que en una ocasión, el libro del perfil de los 3 monarcas dice que David tenía unas costumbres, que David en el día apacentaba las ovejas, pero de noche David se subía en una montaña, y de esa montaña David tomaba piedras en las manos y empezaba a tirarle piedras, golpear una mata con las piedras que tiraba. Dice el libro que David se enfurecía y se llenaba de odio. Cuando David se llenaba de odio, porque la soledad lo atacaba, la soledad lo visitaba y él se sentía mal. ¿Sabe lo que hacía David? David no pagaba con las ovejas, David pagaba con las matas, y tiraba tantas piedras a la mata que terminaba abriéndole 8. Cuando David le pasaba esa temporada de ese carácter que tenía y se despegaba, ¿sabe lo que hacía David? Cuando volvía y se le subía esa ira, ese enojo, David no se quedaba a tirar las piedras del mismo lugar. David tomaba otra posición más lejana, y de ahí David decía: golpéale en el centro, y todas las piedras que David tiraba llegaban todas en una misma dirección. David se está haciendo un guerrero donde no hay hombres que lo están viendo. David se está haciendo un guerrero. Dios está preparando a David con el mismo carácter que David tenía. Dios permitía que a David se le subiera ese enojo, para que ese enojo David lo pagara no con un humano, sino lo pagara con un árbol. Pero de repente, una madrugada, dice el libro, David estaba sentado en una piedra cuando un inmenso oso se apareció. Cuando el oso se tira en el redil de las ovejas, David lo ve de lejos. David se queda a la expectativa de lo que el oso está haciendo.
El oso se da cuenta que David lo está viendo y David se da cuenta que el oso ya lo vio. Ambos se pusieron de acuerdo. David decía: si te atreves a atacar las ovejas, te ataco yo a ti. El oso se preguntaba: si te tiras de ahí, te voy a llevar las ovejas. El oso se apresuró y atacó la oveja. Cuando el oso tomó la oveja, David se tiró con furia y se la arrebató. Cuando David se la arrebata, agarra las ovejitas y las llevas al redil. Y dentro del redil le dice David a la oveja: Jehová es mi pastor, pero yo soy el tuyo. Jehová me pelea, pero yo peleo por ti. Jehová me guarda, pero yo te guardo a ti. Mientras yo esté aquí contigo, no hay oso que te vaya a matar, no hay oso que te pueda comer. Le estoy hablando a un pastor aquí que por encima de lo que el diablo está haciendo, ellos no se dejan comer las ovejas. Ellos no, le estoy hablando a un profeta aquí que por más que el diablo te quiere callar la boca, todavía la profecía de Dios están haciendo efecto en el mundo espiritual. David se tiró y forcejeó con el oso. Pero la palabra que más me impactó a mí es que de allí es que sale el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero lo que le dice David a las ovejitas es: como Jehová me cuida a mí, yo estoy aquí para cuidarte a ti. Ahora le voy a dejar un rema a ustedes para que, así como se gozan, también sientan. Es la costumbre que muchos miembros dentro de la iglesia usamos para decir: Dios está conmigo. Pero David no le dijo eso a la oveja. David dijo: Jehová me guarda a mí, Él es mi pastor, Él me guarda a mí, pero yo que soy tu pastor, soy que te guardo a ti. Te lo voy a devolver para que lo entienda mejor. Lo que te estoy diciendo es que tú nunca vas a estar por encima de las coberturas de tu pastor para delegarle a Dios. Lo que te estoy diciendo es que todas las cosas que van a pasar a tu vida, si tú no estás de acuerdo con tu autoridad, Dios nunca te vas a responder. Lo que te estoy diciendo es que hay mucha gente que se suben por encima de la autoridad y le van a clamar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero por algo Dios te puso una autoridad inmediatamente para que no acuda a Él directo, sino que te vaya a tu... ¿Sabe para quién son esas palabras? Para la gente que son los hijos que son rebeldes dentro de la casa. Los hijos que no se someten al pastor. Hijo, usted no puede ir para la actividad. Pero el pastor le dio la espalda y ahí se fue también. Su nombre. Por eso David está luchando y cuidando y apacentando su oveja. Dígame usted, si en aquel tiempo los hijos mayores eran los que ponían a hacer los trabajos forzados, pastor, ¿cuál sería la preocupación de David si David no está haciendo ninguna fuerza? Simplemente está guiando ovejitas. ¿Por qué David tenía que ponerse de esa forma como se ponía? No había manera de por qué David tenía que hacerlo. Por eso de repente David va a alguien de la casa a buscarlo y le dice: hay un rubio barbudo que te anda buscando. Y David dice: ¿por qué a mí? Escuche esto. A David nunca lo habían ido a buscar. Y la primera vez que lo van a buscar, David se pregunta: ¿por qué me buscan a mí? David se lo encontró raro porque nadie nunca lo buscaba. De su casa nadie sabía lo que pasaba con David. Lo que David no entendía, que no era Isaí que lo andaba buscando, era el mensajero que Dios le mandó a su casa para llamarlo. Hay momentos de que no es tu pastor que está delegando sobre ti, es el mismo Dios que está demandando por un sometimiento. Oh, rabasanda sobre la presencia de Él. No es el pastor que le cogió contigo, no es el líder de la casa que le cogió contigo. Lo que pasa es que Dios está mirando el carácter que tú tienes. Lo que pasa es que Dios está mirando la
actitud que tú tienes. Y Dios tiene que romper esa actitud antes de derramar el poder de lo que Él quiere hacer contigo. No podrá haber un ministerio en tu vida si antes no hay una formación. No podrá haber llamado si antes no hay una preparación. Dios te vino a preparar primero para luego enviarte. Porque cuando Dios te envíe, el lugar que tú llegues no llegarás solo. Antes de tú llegar, Dios estará ahí esperándote a ti. ¿Sabe por qué? Cuando Dios empieza a hablar a favor de alguien, el infierno se va a detener antes de que tú llegues donde ellos están. Y David llegó a la casa. Cuando llegó a la casa, no les quiero alargar mucho la historia, casi lo dejo. Isaí agarró a David y lo mandó a llevarle panes y a saber de sus hermanos. Cuando David llega, nada más y nada menos que llegando David al lugar de la guerra, salía el filisteo voceando, clamando que le dieran un hombre de los hebreos para que peleara con él. Y si era guerreros el hebreo y lo vencía, los filisteos iban a ser los esclavos, los servidores de los hebreos. Pero de lo contrario, él le dijo: ustedes serán nuestros esclavos. La ventaja que tenía Goliat, según él, era que él desde niño era entrenado, era un paladín, sabía pelear, sabía mover espada. Pero él no se imaginó quién era David. Este Goliat tenía todo un ejército trancado en un palacio con miedo. Tenía un ejército trancado, temblándole los pies. Este venía y salía, lo amenazaba, lo amedrentaba, y ellos estaban todos, nadie quería salir porque les tenían miedos a gigantes. Pero de repente David se da cuenta de lo que está pasando, y cuando David se da cuenta de lo que está pasando, David ahí mismo al instante le llega un hermano de él y le dice: ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú hiciste? ¿Acaso dejaste las ovejas de mi padre botadas para venir aquí? ¿Tú crees que yo no te conozco? Escuche bien, el hombre fue a alimentarlo, pero él no está viendo la alimentación, él está viendo algo más allá, porque cada vez que Dios va a hacer algo contigo nuevo, el diablo se te va a levantar. Y si se te levantó el diablo, no te le detenga, insiste, continúa, porque algo nuevo se va a manifestar. Dáselo fuerte. Ahora David pregunta: ¿qué le van a dar al que enfrente a este gigante y lo venza? El rey está diciendo que el que lo venciere le va a dar su hija. ¿Cómo? ¿Y eso es en serio? Sí. El que lo venciere le va a dar su hija. Y David continuó diciendo: pero esto lo voy a enfrentar yo. Como todo el mundo está corriendo, yo lo voy a enfrentar. Si es la hija que es del rey que me van a dar. Y las palabras fueron oídas a los oídos de Saúl. Y Saúl mandó a buscar a David. Cuando Saúl llega donde David, Saúl mira a David, que es un muchacho, y le dice: ¿cómo es que tú piensas enfrentar a ese gigante si nosotros, que somos un escuadrón de guerreros que sabemos pelear, estamos escondidos, mas tú quieres enfrentarlo? David dijo: oh rey, no temas ninguno a causa de este incircunciso, porque este lo enfrento yo y lo voy a vencer. Pero ¿de qué manera lo vas a vencer? Oh rey, tu siervo era. Wow, me llamó tanto la atención. Yo no recuerdo la última vez que David dijo: yo no voy a pastorear más. Pero a Saúl le dice David: eras pastor de ovejas. Cuando venía un oso a querer tomar un corderito de la manada, yo se lo quitaba. Y si era un león que venía, yo le arrancaba la quijada y lo mataba. Y Jehová me daba la victoria. Y así como yo maté el león y maté el oso, Jehová también me entregará a este circunciso, a este buen nada. No importa que sea grande, no importa que sea tremendo, no importa que sea fuerte. Tenemos el Dios de los cielos, tenemos el Dios de los escuadrones de Israel. Yo no sé la tribulación que tú estás pasando, yo no sé quién fue que se levantó, yo no sé quién quiso dividirte, yo no sé quién quiso vencerte. Lo que vengo a decirte en esta hora: el Espíritu de Dios está aquí para darte la victoria y vencer todo lo que te está haciendo la guerra. Si el espíritu de la carne, si el espíritu del viejo hombre o de la vieja mujer, hoy ese gigante va para el piso. Pasó
Y David le dice, Jehová me lo entregará en mi mano a este también. ¿Sabe qué pasó? Que Saúl le dijo, ves y enfréntalo. Cuando lo enfrenta, cuando sale, Saúl llama a David y le empieza a poner la vestimenta de guerrero. Cuando David se pone la vestimenta de guerrero, David no podía caminar. David no podía ni mover los pies. Lo que David hizo fue que se quitó la ropa de rey, de guerrero. ¿Por qué no? Lo que David decía, yo nunca me entrené como guerrero con este tipo de vestimenta puesta. Agárrate. La gente que quiere meterse a YouTube y empezar a escuchar canciones y mensajes de otro y querer venir a predicarlo después, esa ropa no te sirve. Dios te está entrenando con tu propia vestimenta, sea fea, sea sucia, sea como sea. Dios te está entrenando con ella. Y si Dios te está entrenando con ella te va Dios a dar la victoria. Por eso es tanta escasez del poder de Dios en esta tierra. ¿Saben por qué? Por los imitadores que hay de hombres, no de Jesucristo. Alguien está aquí ahora, levanta la mano para arriba y adora a Dios. Suelta, suelta, suelta las redes sociales, conéctate. Él no supo caminar con la vestimenta del rey. David andaba con una ropa toda rota. David no tenía una espada en la mano. David no sabía lo que era mover una espada. David sabía tirar piedra. Y hay gente que Dios lo puso con una asignación y ellos están en otra. Gente que Dios, pastora, lo llamó a cantar y ellos predican. Gente que Dios lo mandó a profetizar y ellos son adoradores. Gente que Dios lo mandó a servir y ellos quieren ser los pastores. Parece piedra, cómetela que es un pan. Porque están caminando con vestimentas ajenas. Y todo el que camina con unas vestimentas ajenas no podrá nunca vencer su adversario. Porque tú tienes que vencer con lo que tú tienes. A Moisés Dios no le dijo otra cosa que coger. Y él le dijo, ¿qué tú tienes en tu mano? Una vara. Pues con esa vara tú vas a presentarte donde el faraón. Nunca le dijo agarra y tómate una espada para que te le presente al faraón. No, con la vara que tú tienes, con ella ve. La gente que se empiezan a preparar y a ensayar porque les toca hacer algo para Dios. Ensayan en el baño, ensayan en la casa con un radio encendido, pero las rodillas ¿para cuándo? La revelación no se recibe escuchando un radio. La revelación se consigue cuando tú das rodillas. Yo predicaba en una ocasión con el tema postrado. Y mientras estuve indagando sobre este tema, Dios me dio una palabra muy poderosa. Y Dios me decía, hay un misterio en el hombre y la mujer que se mantienen constantemente de rodillas. Y yo le dije, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el código, Señor? Y Dios me decía, porque el que se va de rodillas piensa que su pierna está sobre el piso, sobre el suelo. Su pierna está sobre mi mano. Por eso es que los demonios, la gente que ora mucho, los demonios le tienen miedo y no quieren saber de ellos. ¿Sabe por qué? Dios me dijo, porque mientras tus rodillas están puestas en mi mano, yo te estoy sirviendo en el mundo de los espíritus. Y tiene identidad como un guerrero que tú eres. Tiene identidad como un hombre que no te rinde. Tiene identidad que tú le estás haciendo la guerra a lo que se está levantando dentro de tu casa. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo lo hago? Y él me dijo, mantente de rodillas, porque los demonios te están viendo. Por eso te visitan de madrugada y te quieren arrancar la cabeza, porque te ven de rodillas. Ellos no descienden abajo. ¿Sabe lo que Dios me dijo? Cuando los demonios no te pueden detener en los aires, entonces van a venir a la tierra a buscarte. Y yo le decía, Señor, si vienen a la tierra nos vamos a encontrar en la montaña. Porque en la montaña nos vamos a encontrar espíritu con espíritu. Y David
soltó la vestimenta y salió en busca de su gigante. Cuando el gigante miró a David, era un niño hermoso, precioso, lo vio con desprecio, lo menospreció. Y él dijo: y este es el que los israelitas han enviado para que me enfrente a mí. ¿Cuánta gente no se están equivocando contigo? ¿Cuánta gente no se están tragando la saliva seca para adentro porque han hablado mal de ti? ¿Cuántas personas no te han menospreciado? ¿Cuántas personas no han dicho que tú no das para nada? ¿Cuántas personas no han dicho que en balde te parió tu madre? ¿Cuántas personas no han dicho: eres la prostituta más mala del barrio o el ladrón más malo del barrio? Pero hoy en día no eres la prostituta, tampoco eres el ladrón, ni eres el drogadicto. Eres el siervo y la sierva de Dios. ¿Por qué hay que creerle al diablo? ¿Por qué hay que creerle a los demonios? Si tenemos un Dios que nos da victoria, tenemos un Dios que nos rescató. Entonces yo soy el perro para que tú vengas conmigo con palo. Es que David no sabía usar otra cosa que no era un palo y una piedra en la mano. Tú no puedes golpear con algo que tú no sabes usar. Tú tienes que usar lo que tú sabes usar, lo que de antemano ya has usado. Yo no soy muy práctico con una pistola en la mano, entonces yo no podía nunca jalar una pistola cuando me da un plomazo yo equivocadamente. Y eso es lo que está pasando, pastor, hoy en día. Estamos usando armaduras equivocadas y nos estamos matando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se levantó un gigante que te confundió, te engañó, te hizo creer lo que todavía Dios no te ha hecho. Te llevó a un lugar que todavía Dios no te ha dicho que vaya. Y por eso vemos tanta gente derrotada hoy en día, con la cabeza para abajo. Gente lamentándose del fracaso y de la mala decisión que han tomado. Porque nunca fueron bajo una dirección de Dios. Nunca caminaron como lo que Dios dijo que tenían que caminar. Este es el tiempo de que la iglesia tiene que conectarse con Dios para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Una alcancía, usted se cansa de echarle moneda. Y para usted rescatar nuevamente la moneda va a tener que romper la alcancía porque ella no devuelve. Y si es una alcancía que usted la tiene que desbaratar, imagínese usted cuando le siembra a Dios todo lo que usted tiene que hacer para mirar ese fruto que venga de allá para acá. Porque luego que usted siembra para Dios, usted tiene que esperar el tiempo a que Dios le dé la cosecha. Pero a gente que no son pacíficas, Dios no le da cosecha. A gente que no saben esperar, Dios no lo bendice. A gente que no saben soportar y resistir la ofensa y las palabras malas dichas por un hermano, Dios no lo bendice. Porque el mismo Dios permite que tu hermano te hiera para manifestar el monstruo que tú llevas por dentro. Dios no podía llevar un David al palacio si primeramente no lo pasaba por el quebrantamiento. Pregúnteme por qué. Si David no ha llevado el quebrantamiento, iba a ser peor que Saúl. Porque Saúl le desobedeció a Dios, pero era que David era un derramador de sangre. Dios tiene una escuela, una universidad. Muchos son los que se inscriben a ella, pero pocos son los que se gradúan. La gente que se le gradúan a Dios son los que les pasan el proceso de quebrantamiento al Padre. Y mientras Dios no te lleva al desierto para que tú seas quebrantado, el reino no se te hará entregado. Porque Dios no puede entregar el reino a una gente que está viva. Dios le va a entregar el reino a alguien que murió terrenal para empezar a vivir en lo celestial. Se lo convida si se lo va a dar. Otra palabra y te dejo con esta. Dios nunca te va a quitar un Saúl delante de ti. Porque a pesar de que Saúl ya estaba desechado de Dios,
Dios estaba preparando a David a través del mismo Saúl. Dios siempre te va a preparar con alguien que ya fracasó. Dios siempre te vas a empujar con alguien que ya no tiene fuerza. Pero como nosotros somos tan espirituales, nos enfocamos en la apariencia de la persona que ya no existe ni que ya es. Pero es que Dios hace como Él quiera. Lo que Dios te está probando no es quien te está empujando, Dios te está probando a ti. Si lo que tú estás viendo viene de Dios o está esperando que sea del hombre. Por eso Dios va a coger personas insignificantes para llevarte a ti a otro nivel. Dios no va a coger la gente que tiene las palabras ni el que te conoce. Te va a traer uno de lejos, te va a hablar a través de un mendigo, pero lo va a hacer contigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se mueve, cuando Dios se manifiesta, lo va a hacer lo sobrenatural. Dios no anda buscando gente naturales, sino sobrenaturales. ¿Quiénes tenían la condición para vencer al gigante? Supuestamente eran los guerreros, eran ellos los que estaban estrenados, profetas para ir a la batalla, enfrentarlos. Ellos tenían miedo. Pero ¿quién se enfrentó al gigante? El que nadie conocía como guerrero. Ahora mi pregunta, David no llegó a aquel lugar como guerrero. David lo mandaron a chequear cómo estaban sus hermanos y a darle de comer a ellos. Pero David, sabiendo que ya Dios lo había entrenado en un silencio, David se dio cuenta y dijo: pero hay un Dios que a mí me dio victoria, porque solamente si Dios existe, es el único que me puede librar de la boca de un oso, es el único que me puede librar de la boca de un león. Y si yo no morí en aquel lugar, fue porque Dios fue quien me lo entregó. Y si Dios me entregó el oso que no habla, si Dios me entregó el oso que no habla, entonces me va a entregar este gigante, que somos hombres humanos somos hombres humanos los dos. David desde el principio no estaba viendo a Goliat como un gigante, profeta. David desde el principio lo estaba viendo como un león derrotado, como un oso derrotado. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres un hombre que tienes una trayectoria vivida, una experiencia vivida con Dios en el secreto, tú vas a ver tus enemigos, por más fuerte que sea, de la misma forma de que ya Dios te dio una victoria. Hello, despierto de nuevo. Yo cuando estoy en guerra y estoy en batalla, yo acepto consejos y busco ayuda también cuando estoy en situación. Pero cuando me decido levantar, no empiezo a ver el gigante que me está haciendo la guerra. Yo empiezo a ver los procesos que yo he pasado atrás y lo he vencido porque Dios me ha dado la victoria. Y como he vencido eso, le estoy diciendo al grande: tú también serás vencido. No tienes parte conmigo, no tienes suerte conmigo. Le estoy diciendo a alguien aquí que ya déjate de estar levantándote ni estar chillando. Es tiempo de que te levantes y que le diga al gigante: esta tarde va para el piso, esta tarde lo va a vencer, no serás igual. David está frente a frente al gigante. Póngase de pie para terminar con esto. Él está frente a frente al gigante. Las palabras de David al gigante fue: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Mi pregunta es: ¿en el nombre de quién tú estás enfrentando la lucha que tú tienes? Mi pregunta es para ti que está aquí: ¿en el nombre de quién es que tú estás esperando bendiciones? ¿En el nombre de quién es que tú estás orando? ¿En el nombre de quién es que estás en propósito? Porque si lo haces en el nombre de Jesús, vas a recibir resultados. Si lo haces con la oración correcta y con el Dios correcto, verás resultados. Si todavía tú no tienes resultados, es porque no estás haciendo una oración de acorde a la voluntad de Dios. Jesús estaba en Getsemaní. En Getsemaní Jesús le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo beba de ella. Pero dice que después Jesús volvió y dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios me dio una revelación, un rema,
de esa palabra. Y es que Dios me dijo una oración que va bajo la voluntad de Dios. Abre el cielo y cierra el infierno. Dios me decía, ¿sabe por qué muchas veces las oraciones a ti no se te contestan? Porque a veces tú haces la oración fuera de mi voluntad. Y cuando Jesús empezó a decir que se haga la voluntad de Dios, ¿sabe lo que pasó? Dice que ángeles descendieron y lo fortalecieron. Y Dios me dijo, cada vez que tú estás caminando bajo mi voluntad, aunque te sientas débil, yo te doy fuerza. Cada vez que tú estás bajo mi voluntad, aunque te ataquen, yo te protejo. Cada vez que tú estás bajo mi voluntad, aunque te sientes herido, yo soy tu sanador. Cada vez que tú estás bajo mi voluntad, aunque te vean pequeño, yo te pongo grande. Cada vez que estás bajo mi voluntad, aunque hayan poco, yo te pongo mucho. Cada vez que estás bajo mi voluntad, aunque te sientas ansa, lemso, shanda labacanda, aunque te sientas seco, yo te voy a reverdecer, sharabacanda. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es lo que va a hacer. Gloria a Dios, que el cielo caiga a la tierra.